Voy a mostrar algo acá, a ver si me deja. Bien. Habíamos dicho que si en el sistema clásico, en la provincia de Buenos Aires, si la parcela 2 se unifica a la 3, ¿qué nomenclatura va a quedar asignada? 2A, ¿no era? Muy bien, muy bien. Si la parcela 11 se divide en 2, (11A y 11B). muy bien. Ahora, nosotros hicimos una mensura en la parcela 1, si la 1 se divide va a ser 1A y 1B. Pues ARBA le asigna 1A y 20. ¿Sí? Entonces, distorsiona lo que nosotros venimos planteando de que si la parcela tiene un subíndice, nos está indicando de que hay una mensura posterior al plano origen que la generó. ¿Sí? Y al tener esa parcela número 20, podríamos decir que esa parcela es del plano origen, que en realidad no lo es. No lo es porque el plano origen, en principio, generó 19 parcelas. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, ese que yo puse en el PowerPoint, nos ocurrió eso, ¿no? Bien. Bueno, entonces, elementos que tiene que tener la mensura, medidas perimetrales, totales, parciales, bueno, lo que vimos recién. Si tuviésemos extra o intrapoligonales, no nos interesa ahora. La distancia esquina. La distancia esquina según mensura y ancho de la o las calles frentistas, en caso de línea municipal no coincidente en el terreno con la de los títulos vigentes, indicar esta última con línea punteada aclarando antigua línea, y en trazo lleno la línea municipal real existente. Controlar medidas de ancho de calle y requerir visto bueno municipal en caso de discrepancia, aclarando expresamente la situación. Bueno, en simultáneo con la circular 10, nosotros generalmente, cuando iniciamos la tramitación de la mensura, hacemos el visado municipal. En esa instancia, el visado municipal nos va a dar el ok o no de ese visto bueno que dice ahí a nivel municipal de esa línea. ¿Sí? La distancia esquina se tomará desde el cruce de la proyección sobre la ochava de las dos líneas municipales. O sea, la distancia esquina que nosotros vamos a consignar, tanto según mensura como según título, va a ser a la proyección de las dos líneas, no teniendo en cuenta las ochavas. ¿Sí? Eso es muy importante. Que no, digamos, la distancia esquina no se consigna teniendo en cuenta el cateto de esa ochava, sino que lo tenemos que prolongar imaginariamente hasta que cruce con la otra esquina. ¿Sí? Cuando la proyección de las mismas no sea posible medir por obstáculos, se tomará la línea municipal a la propia ochava. En realidad, bueno, generalmente se puede medir eso, ¿sí? Puede pasar que no, pero no se les ocurre indicar una distancia esquina sin incluir el cateto ese de la ochava, ¿sí? Medidas perimetrales de la manzana, aclarando si son según título, según plano, según catastro o según mensura, y representar en lo posible en su forma geométrica, aunque no se respete la escala. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, si la manzana tiene una forma muy irregular, bueno, aunque sea un rectángulo o un cuadrado o
tratar de que el croquis refleje esa forma, ¿sí? Bien, fíjense, ¿qué es esto? Según título, igual, según mensura, 80 metros. Y indicamos los hechos existentes, o sea, estas rayitas que significan que está materializada con construcción, ¿sí? Y esta es la distancia que acá es muy probable que haya una ochava cedida. La distancia esquina se indica teniendo en cuenta esa dimensión, ¿sí? Este costado según catastro, este costado de la manzana según catastro, y este otro según mensura y según título, ¿sí? Fíjense en la importancia de reflejar qué es lo que materializa ese límite que estamos poniendo, ¿sí? Si no tenemos nada, bueno, podríamos poner, en este caso, ven que no hay nada que materialice la línea municipal, se colocaron estacas que indican a dónde se midió esta distancia, de 14,98 de este ancho de calle, ¿sí? Igual dice sin abrir, pero está la estaca. Si no hubiésemos puesto las estacas, podríamos haber indicado línea municipal sin materializar y tendríamos que consignar el ancho del plano origen que generó la manzana. En este caso estaca, y en esta, bueno, nada, y acá yo hubiese puesto línea municipal sin materializar, ¿sí? De esa leyenda. Fíjense, alambrado, edificación, y en estas estacas, y alambrado en este milímetro, ¿sí? Es muy importante poner los hechos existentes a los cuales nosotros tuvimos en cuenta para poner esa medida, ¿sí? Si no ponemos, no sabemos si los 14,98, si no hubiésemos puesto esta edificación o este alambrado, a dónde se midió, ¿sí? Bien. Sigo. Seguimos con el control geométrico. Medidas perimetrales, ya está. Bien. Balance de superficies, discriminado, según título, o según plano, o calculada, si no consta en sus antecedentes. Superficie según mensura, por suma de parcelas. Superficie de plazas, reservas, superficie de calles, ochavas o ensanches, todo esto a ceder, ¿no? Son todos los ítems que tenemos que discriminar en un balance. Fíjense, en este tenemos superficie de parcela según mensura, por suma, porque son dos parcelas, más la superficie ochava que se cede en esta mensura, y la suma de esas dos la voy a cotejar con la superficie según título, ¿sí? En este caso, diferencia 0, fuimos a medir nosotros. Pero bueno, es un plano más chiquito, podríamos argumentar. Bien. Si tuviésemos áreas verdes a ceder o reserva de equipamiento, también pondríamos en un ítem por separado cada una de ellas. En caso de mensuras de fracciones separadas por calles o por fracciones intermedias cuyos antecedentes mencionen superficies o medidas individuales, los balances deberán hacerse separadamente. Bueno, podríamos hacer un plano de mensura, obviamente tienen que estar a nombre del mismo titular, de dos parcelas ubicadas en distintos macizos, ¿sí? En distintos macizos, divido la parcela 1 de un macizo y la parcela 1 de otro macizo. En ese caso, tenemos que hacer dos balances por separado, uno por cada manzana, ¿sí? La flecha que indica el rumbo debe estar dirigida hacia la parte superior del plano, ya sea en forma normal o inclinada hacia cualquiera de los lados. La misma no debe variar de posición en croquis según título o según plano, o detalle de mensura con mensura. Lo que está diciendo es, bueno, el norte para arriba,
a 45 para cualquiera de los lados, y todo lo que hagamos dentro del plano que esté orientado, o sea, que el croquis según título esté orientado igual, y todo lo que, porque digamos, es complicado ver un plano donde tenés el croquis según título orientado de una manera y la mensura de otra, ¿sí? Si en el predio existiera edificación, deberá volcarse la silueta de la misma, ubicándola con respecto a los límites de los lotes resultantes y consignando las medidas perimetrales. Fíjense, en este caso tenemos que en la construcción, cómo se vincula a los límites de la parcela, ¿sí? Con las dimensiones entre paréntesis, ¿sí? Bien. Me interrumpen si tienen alguna duda, ¿eh? Ok. Bien. Linderos catastrales únicamente con sus deslindes gráficos, en caso de error se rectificarán, en caso de omisión se indicarán. Bueno, todos los linderos tienen que estar indicados. En este caso, la parcela 2, con el límite acá indicado, y la parcela 10. Muchas veces cuando tramitamos circular 10, nosotros en todos los antecedentes que tenemos, vemos que la parcela está consignada como 2, pero hubo una mensura que no fue volcada en la cartografía digital o en los antecedentes que tenemos, y hoy es la 2A. Bueno, ellos nos agregan el subíndice y lo tenemos que corregir, ¿sí? Lo mismo, bueno, con cualquiera de las parcelas. Lo mismo puede pasar con los macizos linderos, que hay que indicar también la nomenclatura de los macizos linderos. En caso de superposición de dominio, eso no lo vamos a ver ahora. Para planos de posesión, recuerden que lleva un croquis de afectación, pero no es eso lo que está hablando de los títulos, no nos vamos a meter con ese tema ahora. En notas se consignarán las características de planos linderos. A ver si lo tengo acá, espérenme. No dice nada. Bueno, así en notas como vemos acá, se agrega planos antecedentes y se ponen los planos antecedentes. O el plano antecedente de esa parcela o el plano antecedente de las parcelas linderas, ¿sí? Bien, sigo. Omisión o error en plano de mensura. Está hablando de todos esos ítems que hablamos recién, cuáles son motivos de devolución y cuáles son motivos de observación, y que el trámite no, digamos, no se observa, pero se despacha. Obviamente, esto no lo tenemos que saber de memoria, o sea, a ver, no le vamos a preguntar si te falta tal cosa, Arba, ¿qué hace? ¿Te lo observa o te lo devuelve o te lo despacha? No me interesa eso. Bueno, este es el croquis que les mostraba recién. Este es otro croquis donde vemos que esta fracción que tenemos acá se divide en estas parcelas, y el balance, fíjense, dice superficie según mensura por por sumatoria de parcelas, superficie por la sumatoria de las ochavas que se ceden, que son estas que están acá, estas dos, y se compara o se coteja con la superficie según título, que seguramente el título, como está consignado acá, no cita la superficie. Puede haber títulos que no citan superficie. Entonces, en el balance se pone superficie según título calculada, ¿sí? Se calcula por las dimensiones y se hace el balance. Bueno, balances con diferencias entre título y mensura. Bueno, esto es cuando hay diferencias más o diferencias menos, ¿sí? El primer caso habla de superficie según mensura mayor que superficie según título. ¿Se acuerdan de eso? Esperen que los voy a mirar. ¿Se acuerdan de eso de legal? Sí, claro que sí. Sí. Acá los están escuchando, ojo.
Bueno, entonces, puede ser que si la superficie no sobrepasa el 5%, es una demasía superficial y se expresa en el balance como una diferencia en más. Espérenme un segundito, ¿sí? Espérenme un segundito. Mira, un segundo. Bueno, perdón, chicos. Pasa que tengo animales en mi casa y vino a maullar el gato acá al lado, no sé si lo escucharon. Pero Era tu gato, porque yo pensé que era el mío, a ver si escuchaba y no, era del auricular. parece que lo hicieron a propósito. Ahí le dije a mi hija que lo venía a buscar. Perdón. Bueno, vuelvo a este control geométrico. Acá está. Bien. Entonces, la diferencia en más sería, ¿no? Si no supera el 5%. Eso es lo que habla el ítem A. Dice, si la superficie según mensura no sobrepasa el 5%, y comprobando que las medidas de los linderos y la suma de las medidas de título a ambas esquinas es igual o menor a las correspondientes según mensura, se asignará nomenclatura debiendo estar indicada el balance como diferencia en más. O sea, ARBA va a controlar de que esté expresado correctamente, que el balance diga diferencia en más. Para el mismo caso, pero cuando las distancias esquinas según título superan a según mensura, deberán constar en las parcelas linderas las medidas según título y según mensura a fin de demostrar la no existencia de una enmasión. A ver, me falta el pizarrón para explicarles esto. Si yo tengo que la distancia según mensura me da menos que la distancia de lo que tiene que tener según título, quiere decir que, digamos, que falta o está corrido, lo que me va a pedir ARBA es que indique de manera con una línea de trazos que la lindera a la parcela que yo estoy haciendo la mensura, le indique que tiene la medida de título ella, para evitar de que estamos invadiendo, ¿sí? ¿Me siguieron? ¿Sí? Bien. Si la diferencia supera el 5%, deberán constar las medidas según título por suma y según mensura, las distancias de esquina y las distancias de los vértices determinados por contrafrente y costados, a las calles paralelas y laterales a las frentistas y la de los linderos según mensura. Si el estudio de estas medidas surge que los títulos linderos no están afectados, la diferencia será un sobrante o un excedente, según configure parcela o no. ¿Se acuerdan todo eso de legal, no es cierto? Debiéndose deslindar independientemente y ubicar conforme la reglamentación de los decretos 9533 y 9984, asignándose a la nomenclatura independiente. O sea, vamos a hacer la mensura de la parcela nuestra y vamos a ubicar ese sobrante o ese excedente, y ARBA le va a dar nomenclatura a las dos, a la parcela que estamos mensurando y a ese excedente o sobrante que estamos ubicando. Si de la comparación de los elementos anteriores, anteriormente surge una invasión a linderos, o sea, si la distancia de la mensura me da menor a lo que dice el título, o sea, yo no cubro los títulos linderos, me falta, esta se delimitará y confirmamos de que está ocupando el lindero, está invadiendo el lindero. Esta se delimitará independientemente designándose como superficie ocupada sin título, pero no se le asignará nomenclatura y su superficie no se hará figurar en el balance, sino en un lugar aparte. A ver, pregunta. ¿Cómo podría resolver esa situación? No en esta instancia. Yo estoy haciendo la mensura y encuentro que mi parcela está invadiendo el lindero. ¿Cómo la voy a resolver? Podría ser una mensura, división y anexión. ¿De cuál? Dividir la parcela que está ocupando y que se anexe Muy bien. a la otra, a la lindera.
Perfecto, voy a tener que hacer otro plano de la parcela lindera, pero con posterioridad. Por eso en este plano no lo puedo resolver, porque se tiene que dividir la parcela a la cual, digamos, mi comitente está invadiendo y anexar esa faja, pero en esta mensura no lo puedo hacer, ¿sí? Bueno, ocupada sin título, bien. En plantas urbanas o rurales, si el excedente es lindero a varias parcelas originadas en el plano sujeto de estudio, podrá subdividirse en varios excedentes. Esto es cuando tenemos una faja de excedente y cada uno de los linderos podrá ubicar, digamos, se hace una mensura sola donde se ubican cada uno de los excedentes. Supongan una faja en el fondo que abarca varios fondos de varias parcelas, ¿sí? Habla de eso ahí. Bien, después seguimos. Bueno, ojo con esto, que esto es un plano anterior a la ley al decreto de ley 9533, por eso le pone sobrante. Hoy le tendríamos que indicar excedente, ¿sí? Pero vean que ARBA le va a asignar nomenclatura a la parcela que estamos mensurando y al excedente que estamos ubicando, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el balance, parcela 35A, que es la que mensuramos, superficie según mensura, voy a decir excedente, tal superficie, superficie según mensura total, o sea, suma estas dos, título, y la diferencia nos da el excedente ubicado. Creo que el título, obviamente, va a ser de la parcela esta, 35A. Bueno. Segundo caso, superficie según mensura menor a superficie según título. Si la superficie según mensura es menor que la superficie según título, no sobrepasando el 1% y comprobando la no invasión de los linderos, y además que la suma de las medidas de los títulos a ambas esquinas es igual o mayor a las medidas según mensura, se asignará nomenclatura, debiendo estar indicado en el balance superficie en menos, ¿sí? Hay un faltante. Para el caso que dicha diferencia supere el 1% de esa superficie en menos, deberá ser aclarada en nota. ¿Qué hay que poner en nota? Bueno, que esta diferencia es aceptada por el título, por el propietario, digamos. Esa diferencia en menos es aceptada por el propietario. El propietario podrá demostrar conformidad por la misma mediante la nota. El propietario presta conformidad por la diferencia en menos que surge en el presente plano. Dice, si al efectuarse el control de la verificación de la diferencia en menos surge la demasía en las medidas de los linderos con respecto a sus respectivos títulos, dicha superficie deberá deslindarse individualmente por tratarse de una invasión de linderos. Se le dará nomenclatura que le corresponda como parte integrante de la fracción cuyo título se mensura, pero con la nota de la anexión. O sea, sería en el caso que estamos haciendo la mensura de la parcela lindera de lo que hablamos recién, ¿no? Que hay que hacer una mensura, división, anexión. Recuerdan que esos planos tienen una nota, una restricción importante que va en la carátula. Esa restricción, esta que vemos acá, también en esta instancia, en circular 10, ARBA le va a asignar la nomenclatura, o sea, va a decir, la parcela tal se va a anexar a tal, formando tal parcela. Todo eso lo va a asignar en ese momento ARBA. No lo inventamos nosotros de que va a formar tal parcela. En ese momento, además de asignarle nomenclatura a las parcelas que estamos generando, también va a decir qué parcela va a conformar la resultante de la anexión, digamos, ¿sí?
Bueno, este artículo habla de todo eso, ¿sí? Esto es importante, creo que la otra vez cuando hablamos de nomenclatura lo dijimos, la parcela a anexar deberá tener el menor de los subíndices a asignar. ¿Por qué? Porque esa es la que va a desaparecer. Entonces, como esa va a desaparecer, supongan que es 9A y 9B. La 9A va a desaparecer, cuando la 9B se subdivida, vamos a tener la 9C y la 9D, ¿sí? Mientras que si queda vigente la 9A y la 9B desapareció, bueno, el otro día lo vimos, eso no sé si quieren que lo vuelva a explicar, pero lo entendieron, me parece, ¿no es cierto? O lo vuelvo a explicar. Cuando me agarré Sí, lo de que menos, se le asigna. iba a decir una mala palabra con el AutoCAD, que hice el dibujito. ¿Se acuerdan? ¿Vos lo entendiste, Milagro? No sé qué dijiste recién, perdón. Sí, era lo que se le asignaba Sí. la menor letra. Eso. La menor letra se le asigna a la que va a Ujú. desaparecer, ¿sí? Claro, Sí. a la que va a desaparecer Siempre. eso. Debería. Hoy a la mañana en el trabajo encontré que al remanente de una afectación, o sea, lo que va a quedar de una afectación, le asignaron parcela 9A y la 9B era de afectación. Y gracias a eso interpreté al revés un plano. O sea, porque lo tengo tan incorporado que no Claro. miré bien y después dije, no, digo, es al revés. O sea, y entonces es ridículo, está todo mal, digo, porque si la 9A se vuelve a dividir, va a aparecer en vigencia otra vez la 9B y esa fue la que ya desapareció. ¿Sí? Bien. Bien. En el estudio de las medidas correspondientes a distancias de esquina y título lindero, no solo se tendrá en cuenta las correspondientes medidas de los frentistas, sino también las distancias a los vértices de contrafrente y costados de las calles laterales a la frentista. Esto es, muchas veces nos piden que si nosotros estamos haciendo la mensura de una parcela que tiene frente a una calle, nos pueden pedir la distancia del fondo a la calle de atrás, digamos, ¿sí? O a los laterales, pero no sobre la línea municipal, sino en el fondo. ¿Se entiende? Bien. Bueno, esto habla de que según la invasión, ay, perdón. Digamos, como que geodesia va a tener, digamos, la última palabra en cuanto a qué dimensiones y qué distancias hay que consignar, ¿sí? En este caso había una invasión al lindero, del lindero, ¿sí? Fíjense, es un sector chiquitito, entonces hizo la mensura, división y anexión de la parcela 12, la 12A es la que se va a anexar, y la restricción dice que la 12A se va a anexar a la parcela 5, o sea, a esta lindera, formando la parcela 5A. Previa a toda transmisión de dominio, esta es la restricción fuerte, de que no se puede transmitir en forma independiente, ¿sí? O en conjunto, o se tiene que transmitir esa sola. En carátula va esta restricción. El balance en este caso es 0, ¿sí? Es 0, porque en realidad yo estoy mensurando la parcela y encuentro que está invadida por el lindero. Bien. Por último, ¿se acuerdan que eran 3 controles? El control dominial, el control geométrico y el control impositivo. Este es el último que analizamos. Es el impositivo que habla de, digamos, el número de partida, que es el número con que se identifican catastralmente, tributariamente las parcelas, y debe citarse en caso de error u omisión la correcta mediante observación, no es motivo de devolución. Vimos al principio que podría indicarse que no existe, digamos, omitida. Luego, el artículo este habla de
si nosotros volcamos en el plano la silueta de una construcción, que esa construcción tenga que estar incorporada al catastro. De todas maneras, este inciso en particular no se exige en esta instancia, ¿por qué? Porque con posterioridad, cuando hacemos la registración del plano, que ya vamos a ver de qué se trata, en ese momento tenemos que realizar las planillas de revalúo de las parcelas que se generan, y en esa instancia se declara toda la construcción, ¿sí? O las mejoras que tenga esa parcela. Bueno. Esta, digamos, lo que analizamos hasta ahora es una normativa de ARBA, que yo se las voy a dar también, o sea, acá está analizada punto por punto con los ejemplos en los planos, se las voy a dar, se las voy a subir en el Moodle para que las tengan, y hay una que es posterior, que es del año 2015, que es la 59 del 2015. La vamos a ver rápidamente. ¿Cómo estamos por ahora? Bien, ¿no? ¿O tienen clase después? No, no tenemos. Ah, ¿no tienen? Bueno, No, zafamos hoy. bueno, me alegro. O sea que los puedo rematar yo. Ojo lo Franco, que no dicen, digas mucho que está Angie, Ojo. claro. Fran no se ubica. No, lo ahí está Claro, grabado. después va y le cuenta, que encima está grabado. No. No, no me hagan cortar los videos, que después estoy 3 horas para cortarlo y no me sale. No, a pero es ver, un chiste. Si abierto. Carlos sabe que lo jodemos. ¿Qué dice? Ah, acá Es que está. las teorías de Carlos son muy pesadas, profe. Bueno, Che, que lo va a tener que cortar si no. No estoy diciendo nada malo, se lo puedo decir a él si quiere. Ay, Dios, Charlie. me compliqué, espérenme un segundito. ¿Dónde está? Ah, tengo un montón de otros acá abajo. Dios mío, qué mal me hace esto. Ahí está. Ah, no, anexo 1. Anexo 1, sí. Bueno, la disposición 59, esa que hablábamos, es una disposición más nueva del 2015, y que si la miramos así a grandes rasgos, dice prácticamente lo mismo de lo que analizamos hasta ahora. Dice: en oportunidad de efectuarse la realización de planos de mensuras en sus distintas modalidades, en virtud de lo dispuesto por la circular 10 de 58, dictada por la CCP, serán considerados motivo de evolución, bueno, 1, respecto al contenido de la carátula. Cuando no contenga, bueno, esto parece obvio, cuando no contenga los datos del profesional actuante. Bueno, hay veces que pasa, que mandamos sin querer o de manera distraída, que no lo vemos, sin los datos del profesional o sin la firma, ¿sí? Sí. Bueno, hoy se mandan en digital, pero por ahí, no sé, trabajamos en un estudio muy grande y no tenemos resuelto quién lo va a firmar o quién va, y bueno, queda eso en blanco y mandan el archivo sin los datos del profesional. Cuando existieran errores en la identificación de la nomenclatura o discrepancias con la consignada en la mensura. Ante falta de pago, bueno, esto es importante, nunca hablamos de esto. Falta de pago de la respectiva tasa retributiva de servicios. O sea, todas las tramitaciones que nosotros hacemos en ARBA requieren un timbrado. Después veremos cómo se hace para pagar, eso es anecdótico, pero cada actuación que hacemos, cada tramitación dentro de ARBA, timbrado nos cobra la provincia, ¿sí? Cuando el visador advierta la falta de pago, bueno, lo devuelve. Respecto a la mensura efectuada por el profesional, cuando faltaran medidas y o superficies en la mensura efectuada y o las consignadas no se correspondieran entre sí. Bueno, si tiene medidas que faltan en superficies, nos olvidamos de poner la superficie de la parcela, bueno, rechazar. Cuando no correspondiera el bien objeto de mensura, con el rubro bien según título, lo que hablábamos hoy, o según plano,
el bien que consigno en la carátula tiene que corresponderse con el croquis, que va a ir según título o según plano. Cuando no se discriminaron en el rubro van a ser de corresponder las diferentes superficies por rubro, como lo que decíamos hoy, según mensura, ochavas a ceder, calles a ceder, áreas verdes a ceder, reserva de equipamiento, y puedo seguir, superficie afectada, bueno, o lo que sea, ¿sí? O sea, cada rubro tiene que estar, antes no se exigía esto, antes podíamos poner superficie, calles y ochavas a ceder, se podía poner, todo junto, hoy nos piden que lo discriminemos. Cuando no se indicaran las medidas según mensura y según título o según plano de la parcela lindera, desde él o los laterales y contrafrente de la parcela mensurada, de modo de justificar la no invasión al título del lindero, ¿sí? Cuando tenemos una diferencia de superficie, tenemos que cerrar la manzana, indicar que no estamos invadiendo a nadie, ¿sí? Si de corresponder la parcela que recibe la anexión no se graficara en línea punteada, con la totalidad de sus medidas, recuerdan que nosotros mensuramos la parcela que se divide y digamos qué parte de esa parcela se va a anexar, la que recibe la tenemos que dibujar punteadita con las dimensiones. ¿Se acuerdan de eso en el plano de mensura, división de anexión? No voy a volver a, porque si no después no encuentro el archivo, pero después se los muestro. Sigo. Respecto a los inmuebles urbanos, cuando las parcelas lindaren con calles libradas al uso público y la superficie afectada no haya sido cedida en sus respectivos títulos. Bueno, puede pasar que linda con una calle que está abierta al uso público pero no está cedida. Eso hay que indicarlo, ¿sí? Si no estuviera confeccionado y o completo el croquis de ubicación progresiva, kilométrica, para las parcelas rurales, llevan un croquis de ubicación, que no lo llevan obviamente las urbanas, ¿no? Las que están ubicadas en planta urbana. Después habla de los supuestos previstos en el artículo precedente. El visador cadastral no asignará la nomenclatura y tendrá que devolver el trámite, ¿sí? Después habla de los motivos de observación, pero que el trámite sale despachado, o sea, cuando dice con observaciones se asigna nomenclatura, así nos devuelven el plano. Dice, con respecto al contenido de la carátula, cuando estuviera incompleto el rubro objeto de mensura y o difiera dicho objeto con lo que se está haciendo en el plano, que ponga mensura y división y en realidad estoy haciendo una unificación, ¿sí? Lo va a observar. Cuando no se citara la respectiva designación en el rubro bien, cuando existieran discrepancias entre el rubro titularidad de dominio y las constancias registradas en la base de datos informática de esta agencia de recaudación, bueno, hoy, al momento de ingresar circular 10, tenemos que adjuntar el informe de dominio. O sea, este ítem, el 1.3, no va más, porque el catastro va a recibir el plano donde nosotros decimos quién es en la carátula, quién es el titular, y ese debe ser el mismo que tenemos en el informe de dominio. Antes, el informe de dominio se pedía al final, se va a cortar, chicos. ¿Entramos de nuevo? Dice menos de un Dale. Bueno. Dale. Bueno.